Volví a casa del funeral con el corazón golpeándome tan fuerte contra las costillas que me dolía respirar. Estaba de pie en el porche de la casa de mis padres, con una mano levantada para llamar y la otra aferrando un sobre grueso que podría cambiar todas nuestras vidas. Dentro estaba la verdad, el tipo de verdad por la que la gente destruye relaciones. Estaba a punto de decirle a mi familia que el abuelo me había dejado en secreto 2 ranchos en funcionamiento y una casa de lujo en Los Ángeles. Pero entonces oí la voz de mi madre a través de la puerta, y lo que dijo a continuación hizo que se me helara la sangre. Me quedé paralizada en el porche, con los nudillos suspendidos a centímetros de la madera, con la respiración entrecortada y ruidosa en mis propios oídos. La casa tenía exactamente el mismo aspecto que el día que me fui al entrenamiento básico hacía tantos años. La misma pintura blanca desconchada en la barandilla. Las mismas campanas de viento tintineando suavemente con la brisa de la tarde. La misma ventana delantera con las cortinas de encaje que mi madre se negaba a cambiar porque todavía sirven. Pero yo no era la misma persona que se había ido. Acababa de enterrar a mi abuelo, el único hombre de esa familia que alguna vez me miró y vio algo más que un problema que gestionar, más que la hija difícil, más que la que se escapó a jugar a ser soldado. El funeral había sido tranquilo, demasiado tranquilo. Una pequeña capilla, un puñado de personas, sin discursos dramáticos, solo el olor constante a madera vieja, lirios y polvo. Yo había estado allí de pie con mi chaqueta negra del uniforme, con las condecoraciones ordenadas sobre el pecho, las manos entrelazadas con fuerza para evitar que temblaran. No porque fuera débil, sino porque el duelo tiene una forma de colarse incluso a través de la armadura más fuerte. Después, su abogado me había puesto el sobre en las manos en el estacionamiento. «Lee esto en un lugar seguro», había dicho en voz baja. Todavía no lo había abierto. Ya sabía lo que contenía. El abuelo me lo había contado todo hacía meses durante una de nuestras largas llamadas telefónicas cuando estaba destinada a estados de distancia. Confió en mí con la verdad porque no confiaba en nadie más. Ni en mis padres, ni en mis hermanos, ni siquiera en sus amigos de la iglesia. «Tú entiendes la responsabilidad», había dicho. «Y entiendes el silencio». Tenía razón. Ahora ese silencio me envolvía de nuevo mientras las voces llegaban a través de la puerta principal cerrada. La voz de mi madre fue la primera, baja, aguda, controlada. «Está aquí». Vi su coche. Se me encogió el estómago. Mi padre respondió, con ese tono cortante y familiar que significaba que ya estaba irritado. «Bien. Todos recuerdan lo que hablamos». Tragué saliva con dificultad. ¿Lo que hablamos? Entonces mi hermano menor se rió. Un sonido corto y descuidado. Simplemente no dejen que se ponga dramática. Siempre lo hace. Mi hermana intervino, más suave pero no más amable. ¿Crees que intentará tomar el control? Ya sabes cómo se pone. Actuando como si fuera mejor que todos. Sentí que algo frío se asentaba en lo profundo de mi pecho. Mi madre de nuevo. Por eso tenemos que mantener la calma, ser comprensivos. Si cree que estamos de su lado, firmará cualquier cosa que le pongamos delante. Mis dedos se apretaron alrededor del sobre. ¿Firmar qué? Mi padre exhaló bruscamente. El abogado dijo que es más fácil si coopera, especialmente con su historial. ¿Historial? Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Mi madre bajó aún más la voz. Trastorno de estrés postraumático, largos despliegues, agotamiento. Podemos presentarlo como preocupación. Estamos preocupados por su estado mental después del funeral, después del ejército. El porche se inclinó ligeramente bajo mis botas. Mi hermana vaciló. ¿Eso es legal? Oh, no seas ingenua, espetó mi madre. Es por su propio bien. Tutela temporal, solo hasta que las cosas se resuelvan. ¿Tutela? La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Mi hermano se rió de nuevo. Una vez que esté hecho, no podrá tocar nada sin nosotros. Simplifica las cosas. Me sentí mal. La voz de mi padre se volvió práctica, casi aburrida. El médico viene mañana por la mañana. Nos debe un favor. Hará la evaluación, firmará los papeles.
Solo necesitamos que esté cansada, confundida, emocional. Ahí estaba, el plan. No solo estaban hablando de controlar el papeleo. Estaban hablando de controlarme a mí. Mi madre suspiró de la forma en que lo hacía cuando creía que estaba siendo razonable. Honestamente, esto es mejor que dejar que arruine las cosas. Nunca ha sido buena con el dinero, ni con las decisiones, ni con la familia. Miré fijamente la puerta, mi reflejo apenas visible en el cristal, una militar condecorada, una mujer en la que se confiaban vidas, equipos, operaciones clasificadas. Y detrás de esa puerta, yo seguía siendo el lastre de la familia. Mi hermano habló de nuevo, ahora con entusiasmo. Una vez que todo esté bajo nuestro control, podemos vender uno de los ranchos, o ambos. La casa de Los Ángeles por sí sola podría. Basta, interrumpió mi padre. Un paso a la vez. Primero, aseguramos la autoridad. Luego hablamos de los activos. Activos. Ya estaban contando dinero que no sabían que no podían tocar. Cerré los ojos. Por un breve y tonto momento, había imaginado entrar en esa casa y decirles la verdad. Imaginado alivio en sus rostros, gratitud, tal vez incluso orgullo. Había imaginado decir, está bien. El abuelo nos cuidó. Estamos a salvo. Casi me reí de mi propia estupidez. El sobre en mi mano de repente se sintió más pesado que el acero. Podría llamar ahora mismo. Podría enfrentarlos. Podría arrojarles la verdad a la cara y ver cómo caían las máscaras. Pero la voz del abuelo resonó en mi cabeza, firme y tranquila. El silencio no es debilidad. Es saber elegir el momento. Respiré lentamente, y luego otra vez. Cuando abrí la puerta, no entré como una tormenta. No la cerré de un portazo. No acusé a nadie de nada. Entré en silencio, con la expresión exacta que esperaban. Agotada, vacía, de luto. Mi madre corrió hacia mí con los brazos abiertos y un rostro lleno de preocupación ensayada. Oh, cariño, murmuró. Debes estar tan cansada. Mi padre asintió solemnemente. Un viaje largo. Mis hermanos rondaban cerca, con la mirada aguda, evaluándome. Dejé caer los hombros. Dejé que mi voz saliera suave. Sí, dije. Ha sido mucho. Mi madre me guió hacia el sofá como si pudiera romperme si me soltaba. Siéntate. No deberías tomar ninguna decisión importante ahora mismo. La miré a los ojos y asentí obedientemente. Por dentro, algo más ya había comenzado a endurecerse. Pensaban que era vulnerable. Pensaban que estaba sola. Pensaban que yo era la que estaba cayendo en una trampa. No tenían idea de que yo ya estaba planeando mi salida. Me senté en el sofá de mis padres como lo había hecho 1000 veces antes, con las manos cruzadas en el regazo, las botas plantadas con cuidado en la alfombra que mi madre aspiraba en líneas perfectas. La casa olía a limpiador de limón y a café demasiado hecho, reconfortante en otro tiempo. Ahora me revolvía el estómago. Mi chaqueta del uniforme estaba doblada a mi lado, las condecoraciones ocultas como si incluso mi servicio necesitara permiso para existir en esta habitación. Mi madre rondaba a mi alrededor. Siempre lo hacía cuando creía que tenía la sartén por el mango. Me trajo un vaso de agua que no había pedido, luego ajustó un cojín detrás de mi espalda como si yo fuera de frágil porcelana en lugar de alguien que había dormido sobre hormigón y arena. Estás pálida, dijo suavemente. ¿Has estado comiendo? Estoy bien, respondí, manteniendo la voz firme. Cansada, pero bien. Mi padre estaba de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados, observando. Él nunca rondaba. Él evaluaba. Sus ojos pasaron de mi cara a mis manos, a la tenue cicatriz a lo largo de mi nudillo. Me pregunté qué veía. Si veía a la mujer que había coordinado equipos bajo presión, o a la hija que había decidido hace mucho tiempo que nunca haría las cosas de la manera correcta. Mi hermano se dejó caer en el sillón frente a mí, con el teléfono ya en la mano. Mi hermana se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, su expresión cuidadosamente neutral. Parecíamos una familia reunida para consolarse.
También lo parecíamos al hablar, al menos en la superficie. Siento lo del abuelo, dijo mi hermana. Sé que estaban muy unidos. Asentí. Esa parte era verdad. Él era el único que me había llamado primero en lugar de último. El único que me preguntaba qué necesitaba en lugar de decirme qué debía hacer. Él creía en ti, añadió mi padre, con una nota de algo parecido al resentimiento que se le escapó. Se preocupaba mucho por ti. Casi me reí. El abuelo no se había preocupado por mí. Se había preocupado por ellos. Mi madre se sentó a mi lado y puso una mano sobre la mía. Su agarre era cálido, firme, posesivo. Cariño, después de todo lo que has pasado, perderlo a él, tus despliegues. Está bien que nos dejes ayudarte. Ayudar. Esa palabra siempre había significado control en esta casa. Tragué saliva y bajé la mirada. Realmente no sé qué hacer ahora mismo, dije en voz baja. Solo estoy tratando de superar el día de hoy. Era el primer ladrillo del muro que estaba construyendo, y sentí que se asentaba en su lugar. Intercambiaron miradas, sutiles, rápidas, del tipo que habían practicado sin darse cuenta. Mi padre se aclaró la garganta. Dijo algo el abogado sobre el papeleo. Ahí estaba. Dudé el tiempo suficiente para hacerlo creíble. Mencionó algunos documentos, pero honestamente, todo me pareció abrumador. Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿Dejó el abuelo algo complicado? ¿Deudas? ¿Propiedades? Negué con la cabeza lentamente. Por lo que entiendo, no son buenas noticias. Los dedos de mi madre se apretaron alrededor de los míos. Respiré con cuidado. Puede que haya algunos impuestos pendientes, honorarios legales. El abogado dijo que podría llevar tiempo resolverlo. Incluso podría ser responsable de una parte. El silencio cayó en la habitación como un peso. El rostro de mi hermana se tensó. Mi hermano se recostó, de repente desinteresado. La mandíbula de mi padre se apretó. Mi madre se recuperó primero, suavizando su expresión para mostrar preocupación. Oh, cariño, eso es mucho para una sola persona. Lo es, estuve de acuerdo. Mi padre asintió lentamente. Bueno, tendremos que asegurarnos de que no firmes nada precipitadamente. Lo miré. Pensé que esa era mi decisión. Por supuesto, dijo rápidamente. Solo queremos protegerte. ¿Proteger? Reprimí la amarga sonrisa que amenazaba con aparecer. La conversación derivó después de eso, dando vueltas sin aterrizar. Me preguntaron sobre mi viaje en coche, mi unidad, si estaba durmiendo, si me sentía nerviosa. Cada pregunta era amable, razonable. Cada una se sentía como un hilo que se medía para una red. Mientras hablaban, mi mente seguía retrocediendo, repasando los años que nos habían llevado hasta aquí. Recordé tener 17 años, de pie en esta misma sala de estar, anunciando que me había alistado. Mi madre había llorado, no de orgullo, sino de miedo y vergüenza. Mi padre se había quedado en silencio, su decepción pesada y no expresada. Mis hermanos se habían reído, luego me llamaron dramática, imprudente. Podrías haber ido a la universidad como todos los demás, había dicho mi hermana. ¿Por qué siempre tienes que ser tan extrema? El ejército no había sido extremo. Había sido estructurado, claro, honesto. Si hacías tu trabajo, te ganabas el respeto. Si fallabas, lo asumías. Sin juegos de adivinanzas, sin planes susurrados a puerta cerrada. Había enviado dinero a casa en cada despliegue. Pagado pequeñas deudas que nunca reconocieron. Arreglado cosas en silencio como me enseñó el abuelo, ocúpate de tus responsabilidades. No presumas de ellas. Pero en esta casa, nada de eso contaba. Aquí estaba yo, todavía la hija que se fue, la que no encajaba, la que necesitaba supervisión. Mi madre se levantó y anunció que iba a hacer la cena. Mi hermana se unió a ella, las dos moviéndose por la cocina con una coreografía familiar. Mi hermano desapareció por el pasillo, ya aburrido. Mi padre se sentó frente a mí, estudiándose las manos.
Sabes, dijo finalmente, después de un trauma, la gente no siempre ve las cosas con claridad. Lo miré a los ojos. ¿Qué tipo de trauma? Se encogió de hombros. Combate, pérdida, estrés. Asentí. Eso es cierto. Pareció animado por mi acuerdo. A veces ayuda a dejar que la familia se ocupe de las cosas por un tiempo. Me recliné en el cojín del sofá, sintiendo la tela presionar contra mi espalda. Tal vez, dije, por un ratito. La trampa se estaba cerrando, y ellos pensaban que estaba entrando voluntariamente. Más tarde esa noche, me mostraron la habitación de invitados. Igual que siempre. Sábanas limpias, sin cerradura en la puerta. Mi teléfono estaba en la cómoda donde lo había dejado, pero cuando lo revisé, la batería estaba casi agotada. Lo enchufaremos abajo, dijo mi madre alegremente. Para que puedas descansar. Dejé que se lo llevara. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me senté en el borde de la cama en la oscuridad y escuché cómo la casa se asentaba, las tuberías haciendo tic-tac, las tablas del suelo crujiendo, sonidos familiares que de repente se sentían extraños. Metí la mano en mi bolso y sentí el borde del sobre escondido debajo de mi ropa, sólido, real. Pensaban que estaba desorientada. Pensaban que el duelo me había ablandado. Pensaban que la autoridad fluía en una sola dirección en esta familia. Me recosté en la cama, mirando al techo, y me hice una promesa silenciosa. Les dejaría creer exactamente lo que quisieran, hasta el momento en que les costara todo lo que creían controlar. No dormí mucho esa noche. Yacía en la estrecha cama de invitados, escuchando la casa respirar, contando los pequeños sonidos como había aprendido a hacer en los despliegues, los conductos de ventilación encendiéndose y apagándose, el zumbido del refrigerador, los pasos de mi padre una vez antes de la medianoche. Cada sonido me decía dónde estaba cada uno. Cada silencio me decía cuando pensaban que estaba dormida. En algún momento después de las 2 de la mañana, oí la voz de mi madre de nuevo. Baja, cuidadosa. Estaba en la cocina, probablemente con mi padre. No pude distinguir las palabras, pero no lo necesitaba. Ya conocía el guión. Preocupación, momento oportuno, papeleo, mañana. Mañana por la mañana, llegaría el médico. Miré al techo y dejé que la ira subiera y luego se asentara. La ira era útil, pero solo si no tomaba el control. El abuelo solía decir que los peores errores los cometen las personas que confunden la rabia con la claridad. Yo necesitaba claridad. Al amanecer, me levanté de la cama y me vestí en silencio. Dejé mi uniforme doblado, eligiendo en su lugar unos vaqueros sencillos y una sudadera. Quería parecer pequeña, ordinaria, inofensiva. En el espejo, practiqué la cara que esperaban. Ojos cansados, hombros ligeramente encorvados, la boca en una fina línea de duelo. Abajo, mi madre ya estaba despierta, moviéndose rápida y eficientemente. Sonrió cuando me vio. Te has levantado temprano. No dormí bien, dije. Ella asintió con simpatía. Claro que no. El desayuno fue avena, aguada y rala. Puso el cuenco delante de mí y observó cómo comía unas cuantas cucharadas y luego me detenía. No tienes mucho apetito. Supongo que no. Intercambió una mirada con mi padre al otro lado de la mesa. Fue sutil, pero la capté. Una marca en la lista de verificación. A media mañana, mi hermano y mi hermana se habían reunido en la sala de estar, todos nosotros orbitando el mismo centro tácito. Mi teléfono seguía abajo, enchufado en algún lugar fuera de la vista. Cuando lo pedí, mi madre sonrió disculpándose. Oh, cariño, se está cargando. No querrás distraerte hoy. ¿Distraerme de qué? A las 10 en punto, sonó el timbre. Mi corazón no se aceleró. No lo necesitaba. Esto no era un tiroteo. Era algo más frío. Mi madre abrió la puerta con ambas manos entrelazadas, su postura irradiando alivio. Doctor, muchas gracias por venir. Entró, de unos 50 años, chaqueta cara, una calidez ensayada en sus ojos. Me sonrió como si ya fuera una paciente.
Usted debe ser ella, dijo amablemente. Soy el Dr. Collins. Asentí lentamente, como querían que lo hiciera. Hola. Tomó asiento frente a mí, colocando una carpeta de cuero en la mesa de centro. Su familia ha estado muy preocupada. Lo sé, murmuré. Mi hermana intervino. Ha estado muy olvidadiza últimamente, y nerviosa. Mi hermano añadió, apenas come. El Dr. Collins asintió gravemente, tomando una nota. El duelo puede manifestarse de muchas maneras. Mi padre se inclinó hacia adelante. Solo queremos asegurarnos de que esté protegida. Protegida de nuevo. El médico hizo preguntas sencillas al principio. La fecha, el día de la semana, ¿dónde estábamos? Las respondí correctamente, pero lentamente. Dejé que mi voz se apagara. Dejé que mis manos temblaran lo justo. Luego cambió de tema. Ha estado experimentando confusión, dificultad para tomar decisiones. Dudé. A veces. Mi madre se acercó, poniendo su mano sobre la mía. No es su intención, doctor. Siempre ha sido tan independiente. La implicación quedó flotando, demasiado independiente para saber lo que es bueno para ella. El doctor asintió. Podría ser prudente considerar medidas temporales, solo hasta que las cosas se estabilicen. Levanté la vista, encontrando sus ojos por primera vez. Él sonrió, tranquilo y tranquilizador. Apoyo, supervisión, alguien que ayude a gestionar las responsabilidades. Miré alrededor de la habitación. Mi familia me observaba de cerca, esperando que asintiera, que estuviera de acuerdo, que entregara el control. En cambio, pregunté, como una tutela. La habitación se quedó muy quieta. Mi madre rió ligeramente. Oh, cariño, no uses una palabra tan fuerte. Pero eso es lo que es, dije en voz baja. El Dr. Collins se aclaró la garganta. Se puede presentar de muchas maneras. Me recliné, dejando que la suavidad se drenara de mi postura. No de una vez, solo lo suficiente para cambiar el aire. He sido responsable de operaciones clasificadas, dije. De la vida de personas. Mi padre se puso rígido. Este no es el momento. Si lo es, interrumpí, mi voz firme. Porque no están preocupados por mí. Están preocupados por el control. La sonrisa de mi madre vaciló. Cariño, estás confundida. No, dije, lo tengo claro. El Dr. Collins cerró su carpeta lentamente. Creo que las emociones están a flor de piel. Lo están, estuve de acuerdo, y por eso debería irse. Mi hermana jadeó. No puedes hablarle así. Puedo, respondí. Y lo estoy haciendo. Me volví hacia el médico. Fue invitado aquí bajo falsos pretextos. No hay ninguna emergencia médica, ni consentimiento, ni autoridad. Se levantó, ahora incómodo. Este es un asunto familiar. Sí, dije. Y usted no es de la familia. No discutió. Recogió su carpeta y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Por un momento, nadie habló. Entonces mi madre explotó. ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? Me levanté lentamente. Lo que es vergonzoso es planear declarar incompetente a tu propia hija. El rostro de mi padre se ensombreció. Cuida tu tono. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Antes de que digas otra palabra, dije, deberías saber algo. Sus ojos se clavaron en el papel. El abuelo no me dejó deudas, continué. Me dejó activos. Silencio. 2 ranchos en funcionamiento, dije. Y una casa en Los Ángeles. Mi hermano maldijo en voz baja. La boca de mi hermana se abrió. Mi madre dio un paso hacia mí, su rostro ya reorganizándose en alegría. Oh, cariño, suspiró. Volví a meter el sobre en mi bolso. Porque ahora, dije con calma, sé exactamente quiénes son.
Cambiaron de inmediato. Lo había visto suceder antes en la base, en reuniones informativas, en habitaciones donde el poder cambiaba con una sola frase. Los rostros se reorganizaron, las voces se suavizaron, las espaldas se enderezaron. En el momento en que dije Los Ángeles, el aire en la sala de estar se calentó como si se hubiera accionado un interruptor. Mi madre me alcanzó con ambas manos esta vez. Cariño, esas son noticias maravillosas. El abuelo siempre tuvo tan buenos instintos. Mi hermana soltó una risa entrecortada. Vaya. Quiero decir, vaya. Mi hermano ya estaba calculando. Podía verlo en la forma en que sus ojos se movían, en la forma en que su pie rebotaba. Solo la propiedad de Los Ángeles es una locura ahora mismo. Mi padre se mantuvo en silencio, que era como sabía que estaba enojado, no aliviado. Enojado porque no se lo había dicho antes, enojado porque el control se había escapado. No les di tiempo para recuperarse. No les di documentos. No les di cifras. Estoy agotada, dije. Necesito descansar. Mi madre asintió con entusiasmo. Por supuesto. Has pasado por mucho. Esa noche, la casa cambió. La cena fue mejor, pollo de verdad, no sopa. Subieron la calefacción. Mi teléfono reapareció en la mesita de noche, completamente cargado, como si nunca se lo hubieran llevado. Pequeñas comodidades regresaron como favores. Fue casi impresionante lo rápido que se adaptaron. Pero la crueldad, una vez revelada, no desaparece. Solo aprende nuevos disfraces. A la mañana siguiente, mi padre me preguntó si quería café. No me había hecho café en años. Mi hermana se ofreció a hacer recados juntas. Mi hermano bromeó sobre lo orgulloso que estaba de mí. Cada amabilidad se sentía mal, como un aplauso en un funeral. Les seguí el juego. Sonreí cuando se esperaba. Les di las gracias. Les dejé pensar que habían salvado la situación. Pero también noté lo que no cambió. Mi correo no llegaba. Mi madre dijo que lo había clasificado para ayudar. Cuando pregunté dónde estaban las llaves del coche, mi padre dijo que las había movido por seguridad. Cuando intenté salir sola, mi hermana me preguntó a dónde iba. Era sutil, plausible, negable. No estaban abandonando el plan. Lo estaban ajustando. Al tercer día, el tono había cambiado de nuevo. Menos almíbar y más presión. Has estado caminando de un lado a otro por la noche, dijo mi madre durante el desayuno, observándome con atención. No podía dormir, respondí. Eso no es saludable, intervino mi hermana. Ayer saltaste cuando la puerta se cerró de golpe. Me sorprendió. Mi hermano se rió. Siempre has sido nerviosa. Mi padre dobló su periódico. Sabes, después de un estrés a largo plazo, los síntomas pueden aparecer y desaparecer. Tomé un sorbo lento de café. ¿Qué síntomas? Desorientación, dijo con calma. Irritabilidad. Dificultad para confiar en los seres queridos. Ahí estaba. El lenguaje, clínico, preparado. Esa tarde, mi madre se sentó a mi lado en el sofá, en el mismo lugar que antes. Volvió a tomar mi mano, igual que el primer día. Te queremos, dijo. Y porque te queremos, creemos que deberías hablar con alguien. Incliné la cabeza. ¿Hablar con quién? Un especialista, respondió suavemente. Solo para asegurarnos de que estás bien. Retiré mi mano. Ya lo intentamos. Ella sonrió, paciente. Este es diferente. Me levanté. Voy a dar un paseo. Mi padre se levantó al instante. Iré contigo. No, dije. Necesito aire. Dudó, luego asintió. Simplemente no te alejes mucho. Caminé alrededor de la manzana, mi teléfono vibrando en mi bolsillo con mensajes que aún no podía responder. Cada paso se sentía vigilado. Cuando regresé, mi hermano estaba esperando junto a la puerta. ¿A dónde fuiste?, preguntó demasiado rápido. ¿Afuera?
Sonrió, pero sus ojos permanecieron agudos. Solo comprobando. Esa noche, los oí de nuevo, susurros después de la medianoche. La puerta de mi habitación estaba cerrada, pero la casa transmitía el sonido como un tambor. «¿Sospecha?», dijo mi hermana. Mi madre suspiró. «Tenemos que movernos más rápido». «¿Sabe lo de la propiedad?», murmuró mi hermano. «¿Y si ya hizo algo?». La voz de mi padre se abrió paso. Entonces apretamos la red. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad, mi pulso firme. Ya no tenía miedo. El miedo se había consumido, dejando atrás la concentración. Estaban escalando. Eso significaba que el tiempo ya no era neutral. A las 3:12 de la madrugada, me deslicé en el baño, cerré la puerta con llave y saqué mi teléfono. Marqué el número que el abuelo había insistido en que guardara hacía meses. Sonó 2 veces. «Asesor Hayes», respondió un hombre, con la voz alerta a pesar de la hora. «Soy Evelyn», dije. «Necesito actuar». Hubo una pausa. «¿Está a salvo?». «No por mucho tiempo», respondí. «Están construyendo un caso». No preguntó quiénes eran. «Pondré las cosas en marcha. El fideicomiso primero, las cuentas después. No firme nada. No se vaya con nadie». «No lo haré». Y Evelyn añadió en voz baja. «Está haciendo lo correcto». Terminé la llamada y me miré en el espejo. Mi cara parecía más vieja que hacía una semana, más dura, más clara. De vuelta en mi habitación, me acosté completamente vestida. Por la mañana, la casa se sentiría diferente de nuevo. Siempre lo hacía cuando había planes en marcha. Pensaban que me estaban quebrando, haciéndome más pequeña, más lenta, más fácil de manejar. No se daban cuenta de que solo me estaban dando tiempo. Tiempo para asegurar lo que era mío. Tiempo para documentarlo todo. Tiempo para prepararme. Para cuando intentaran cerrar la puerta, yo ya me habría ido. Y cuando me fuera, no estaría huyendo. Les estaría quitando el suelo bajo los pies. La primera confirmación llegó 2 días después de la manera más silenciosa posible. Un mensaje de texto, sin nombre, solo un número. Documentos del fideicomiso redactados. Esperando su firma. Enlace seguro adjunto. Lo leí en el baño con la ducha corriendo, el vapor empañando el espejo. El sonido enmascarando cualquier paso fuera de la puerta. Mis manos estaban firmes. Así supe que estaba lista. El miedo hace que te tiemblen las manos. La claridad no. Firmé digitalmente y luego borré el mensaje. Para cuando el agua se enfrió, la primera línea de defensa estaba en su lugar. Al mediodía, la casa había cambiado de nuevo. Mi madre tarareaba en la cocina, de la forma en que lo hacía cuando creía que las cosas estaban bajo control. Mi padre había desarrollado un repentino interés en mi horario. «¿A dónde vas hoy?», preguntó casualmente mientras me ponía los zapatos. «Quizá vaya al pueblo en coche», dije. «A comprar algunas cosas». Frunció el ceño. «Tal vez eso pueda esperar». Lo miré a los ojos. «¿Por qué?». Dudó y luego sonrió. «¿Has estado cansada?». Asentí. «Tendré cuidado». No pedí las llaves. Las cogí del cuenco junto a la puerta antes de que nadie pudiera detenerme. Mi hermano observaba, con la mandíbula apretada. En el coche, lo sentí. Ese extraño alivio que llega cuando un plan finalmente se pone en marcha. Aparqué frente a una pequeña cafetería y revisé mi teléfono. Otro mensaje del asesor Hayes. Activos asegurados. Ingresos de ambos ranchos redirigidos. Propiedad de Los Ángeles aislada. Nadie más tiene acceso. Cerré los ojos y respiré. El siguiente mensaje llegó 1 hora después. Verificación de antecedentes completada. Tenía razón al llamar. Miré la pantalla. Sus padres refinanciaron su casa hace 18 meses. Han incumplido varios pagos. Tarjetas de crédito cerca del límite.
Su hermano tiene préstamos personales pendientes relacionados con el juego. Su hermana fue cofirmante. Me recliné en la silla, el ruido de la cafetería desvaneciéndose en el fondo. No se trataba de protegerme. Se trataba de supervivencia. Esa noche, la cena fue tensa. La amabilidad se había adelgazado, estirado demasiado. Mi madre preguntó si ya había firmado algo con el abogado. No, dije. Todavía no. El tenedor de mi padre se detuvo en el aire. Deberías incluirnos. Lo haré, respondí a la ligera. Cuando esté lista. Mi hermano bufó. Estás actuando de forma paranoica. Lo miré. Tú estás actuando de forma desesperada. Silencio. A la mañana siguiente, mi madre anunció otra cita. El doctor Collins va a volver, dijo, sin mirarme. Con un colega esta vez. Asentí lentamente. ¿A qué hora? ¿A las 10? Miré el reloj. 9:12. Tiempo de sobra. A las 9:30, salí e hice una última llamada. Ahora, dije cuando Hayes respondió. Exactamente a las 10, sonó el timbre. 2 hombres estaban en el porche. El doctor Collins, pálido y rígido, y otro hombre con un traje oscuro que no sonreía. Esto es innecesario, siseó mi madre mientras entraban. No, dijo el hombre del traje con calma. Esto se ha demorado demasiado. Se volvió hacia mí. Señorita Carter, soy de los servicios de protección de adultos. El rostro de mi padre perdió todo el color. Los de los servicios de protección de adultos no levantaron la voz. No acusaron. Hicieron preguntas, claras, sobre el acceso a mi teléfono, sobre las llaves de mi coche, sobre el consentimiento médico, sobre la presión. Respondí con calma, honestamente. El doctor Collins intentó interrumpir. Fue detenido cortésmente. Al mediodía, la casa se sentía más pequeña. A las 2, mis padres estaban en silencio. A las 4, estaban enojados. Nos tendiste una trampa, escupió mi madre una vez que los funcionarios se fueron. No, dije. Lo hicieron ustedes. Mi hermano caminaba de un lado a otro. ¿Y qué pasa con las propiedades? Sonreí por primera vez en días. Esas están gestionadas. Exigieron documentos. No les di nada. Esa tarde, hice las maletas. No me escabullí. No me apresuré. Doblé mi ropa, cerré la cremallera de mi bolso y lo coloqué junto a la puerta. Mi hermana me bloqueó el paso. No puedes simplemente irte. Puedo, dije. Y lo voy a hacer. Mi padre habló en voz baja. Si sales por esa puerta, no esperes ayuda. Lo miré a los ojos. Nunca lo esperé. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el aire se sintió más ligero, más limpio. Conduje directamente a un hotel y dormí durante 14 horas. Por la mañana, sonó mi teléfono. El asesor Hayes de nuevo. Confirmación final. El fideicomiso está activo. Los activos están bloqueados. Ninguna petición de tutela sobrevivirá al escrutinio. Sonreí contra la almohada. Habían intentado enjaularme con preocupación. En cambio, me habían entregado la prueba. No volví a la casa después de esa noche. No de inmediato. Necesitaba espacio, espacio real, no del tipo que pides prestado mientras la gente vigila cada uno de tus movimientos. Me registré en un hotel modesto cerca de la autopista, de esos con paredes beige y una máquina de hielo zumbante que nunca se callaba del todo. No era un lujo, pero era tranquilo, y la tranquilidad se sentía como oxígeno. Por la mañana, empezaron los mensajes. Mi hermana primero. ¿Podemos hablar? Mi hermano después. Reaccionaste de forma exagerada. Mi madre a continuación. Solo intentábamos ayudarte. No respondí. En cambio, me reuní con Hayes en persona en una pequeña oficina en el centro.
sin placas en la pared, sin palabras innecesarias. Expuso la cronología con la tranquila precisión de alguien que ha visto esta historia antes. Se estaban preparando para solicitar la tutela de emergencia, dijo, golpeando una carpeta. Alegarían preocupación por su salud mental tras el trauma y el duelo. Con un médico colaborador, podrían haber obtenido el control temporal en cuestión de días. Temporal, repetí. Él asintió. Lo temporal puede convertirse en permanente muy rápidamente. Pensé en las puertas cerradas con llave, el teléfono desaparecido, las preguntas cuidadosas, la avena aguada, la forma en que la mano de mi madre se había cerrado sobre la mía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Todavía pueden intentarlo, dijo Hayes. Pero las pruebas apuntan en la otra dirección. Control coercitivo, retención de la comunicación, motivo financiero. La intervención de los servicios de protección de adultos cambia el panorama. ¿Y las propiedades? Intocables, respondió. Su fideicomiso es hermético. Exhalé lentamente. Por primera vez desde el porche, desde los susurros, desde que la palabra tutela se había metido en mis oídos, mi pecho se relajó. Esa tarde, no regresé a la casa, sino a la acera de enfrente. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento, observando la forma familiar del lugar que me había enseñado con qué facilidad el amor podía confundirse con la posesión. Luego crucé. Mi madre abrió la puerta antes de que llamara. Tenía los ojos rojos, no de lágrimas, sino de una rabia contenida durante demasiado tiempo. Has metido a extraños en esto, dijo. He traído a profesionales, respondí. Hay una diferencia. Mi padre estaba de pie detrás de ella, rígido y en silencio. Mis hermanos rondaban en la sala de estar, atrapados entre la ira y el miedo. Estoy aquí para ser clara, dije, no para discutir. Mi hermano bufó. ¿Clara sobre qué? Saqué una sola hoja de papel. Sin logotipos, sin sellos, solo lenguaje sencillo. Esto, dije, es un aviso. Mi madre contuvo el aliento. ¿Aviso de qué? De límites, respondí. Con efecto inmediato. No levanté la voz. No lo necesitaba. No firmaré nada que me presenten, continué. No me someteré a evaluaciones organizadas sin mi consentimiento. Cualquier intento adicional de restringir mi movimiento, acceder a mis comunicaciones o tergiversar mi capacidad será documentado y remitido a mi abogado y a los servicios de protección de adultos. Mi hermana dio un paso adelante. Estás destrozando a esta familia. La miré. La miré de verdad. No, dije, me niego a que me derrumben. Mi padre finalmente habló. ¿Crees que el dinero te da la razón? Negué con la cabeza. El dinero reveló lo que estaban dispuestos a hacer. El silencio se extendió, denso y pesado. La voz de mi madre se quebró. Somos tus padres. Y yo soy su hija, respondí. No su activo. Dejé el papel en la mesita y me volví hacia la puerta. Espera, llamó mi hermano. ¿Y nosotros qué? Hice una pausa. No porque dudara de mí misma, sino porque quería que escucharan la verdad sin acaloramiento. No les debo acceso, dije. No les debo obediencia, y no les debo silencio. Afuera, el cielo había comenzado a oscurecer. Caminé de regreso a mi coche sin mirar atrás. Esa noche, Hayes llamó de nuevo. No presentarán la solicitud, dijo. No con los servicios de protección de adultos vigilando. No con las pruebas que tiene. Bien, respondí. Hay una cosa más, añadió. La propiedad de Los Ángeles. ¿Quiere verla? ¿Quería? 2 días después, estaba en un barrio tranquilo donde el aire olía a jazmín y asfalto calentándose al sol. La casa no era una mansión. Era sólida, bien pensada, de líneas limpias, con la luz entrando a raudales por ventanas que daban al oeste. Le sienta bien, dijo Hayes. Recorrí las habitaciones lentamente. Toqué las paredes. Me quedé en la cocina e imaginé mañanas sin tensión, tardes sin vigilancia, una vida donde las decisiones eran solo mías.
Esa noche, mi teléfono sonó una última vez. Mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue corto, cuidadoso. Tenemos que hablar. Lo borré porque algunas conversaciones no están inacabadas. Están completas. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer no es luchar. Es irte con tu dignidad intacta y tu futuro asegurado. Me mudé a la casa de Los Ángeles en silencio. Sin anuncios, sin publicaciones en redes sociales. Solo una llave girando en una cerradura que me pertenecía solo a mí. La primera noche, dormí en un colchón en el suelo con las ventanas abiertas, el sonido de la ciudad entrando, coches lejanos, un perro ladrando, alguien riendo a 2 calles de distancia. Se sintió extraño, esa mezcla de soledad y alivio, como quitarse una pesada mochila que no te habías dado cuenta de que llevabas durante kilómetros. Los ranchos vinieron después. Volé para verlos uno por uno. Polvo en mis botas, el viento moviéndose entre la hierba alta, manos que conocían la tierra mejor que los papeles. El abuelo había tenido razón al confiármelos. No eran trofeos. Eran responsabilidades. Trabajo, continuidad. No los vendí. En cambio, contraté a gerentes que sabían lo que hacían y dejé instrucciones claras. Salarios justos, transparencia, sin atajos. Los ingresos fluyeron hacia el fideicomiso exactamente como estaba planeado, constantes, predecibles, seguros. Esa palabra, seguro, significaba algo diferente ahora. De vuelta en la casa, establecí límites de la forma en que había aprendido a hacerlo en el uniforme, de forma clara, tranquila y por escrito. Un correo electrónico a mi familia. Sin acusaciones, sin disculpas. Estoy a salvo. Estoy estable. No estoy discutiendo sobre activos. Por favor, respeten mi petición de espacio. Cualquier contacto futuro debe ser solo sobre salud o emergencias. No pedí comprensión. No me expliqué. Sus respuestas llegaron de todos modos. Mi hermana envió párrafos sobre el perdón y mantener a la familia unida. Mi hermano intentó el humor, luego la culpa, luego la ira. Mi padre envió una frase. Has cambiado. Tenía razón. Mi madre esperó más tiempo. Cuando finalmente llegó su mensaje, no fue dramático, solo una línea. Nunca quisimos hacerte daño. Lo leí 2 veces. Luego cerré mi teléfono y volví a lo que estaba haciendo, que por primera vez en mucho tiempo era elegir mi propia vida. Pasaron las semanas. Luego los meses. El silencio dejó de sentirse vacío y empezó a sentirse lleno. Monté una pequeña oficina en la habitación de invitados. Fui voluntaria en una organización que ayudaba a veteranos a navegar el abuso financiero porque ocurre más de lo que a la gente le gusta admitir y porque el silencio protege a las personas equivocadas. A veces, tarde en la noche, pensaba en el porche, la puerta, el momento en que todo podría haber sido de otra manera. Pensaba en lo cerca que estuve de llamar, de entregar el sobre, de confiar en personas que ya habían decidido quién se me permitía ser. Ya no sentía ira. Al menos no una ira aguda. Lo que sentía era claridad. La familia no son las personas que exigen control cuando eres vulnerable. El amor no es algo que requiera tu firma. La preocupación no es algo que cierre puertas con llave. Una tarde, mientras clasificaba el correo, apareció un nombre familiar en un sobre, la letra de mi hermana. No lo abrí de inmediato. Preparé té. Me quedé junto a la ventana y observé cómo el sol se inclinaba hacia el atardecer. La carta no era una disculpa. Tampoco era una amenaza. Era algo más tranquilo. Escribió sobre el miedo, sobre el dinero, sobre lo rápido que la gente puede convencerse de que está haciendo lo correcto cuando en realidad solo tienen miedo de perder la comodidad. Doblé la carta y la guardé. Quizá algún día hablaríamos. Quizá no. Esa decisión no tenía que tomarse de inmediato. Y eso, también, era libertad. En mi cumpleaños, visité la tumba del abuelo sola. Le di las gracias, no solo por las propiedades, sino por la lección, por verme, por confiar en mi silencio. Lo hice bien, dije en voz alta, sintiéndome un poco tonta y sin que me importara.
Creo que estarías orgulloso. El viento se movió entre los árboles, y por un momento, esa fue una respuesta suficiente. Si hay algo que aprendí a través de todo esto, es que la fuerza no siempre se manifiesta como confrontación. A veces se manifiesta como preparación. A veces se manifiesta como marcharse sin dar un portazo. Y a veces se manifiesta como negarse a interpretar un papel que fue escrito para ti sin tu consentimiento. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti te resulta familiar, si alguna vez te han dicho que eres demasiado emocional, demasiado rota, demasiado inestable para tomar tus propias decisiones, por favor, escucha esto. Tienes permitido protegerte. Tienes permitido pedir ayuda, y tienes permitido decir no, incluso a las personas que te criaron. Me encantaría saber dónde te encontró esta historia. Si resonó contigo, deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando. Compártela con alguien que pueda necesitar oír que el silencio puede ser estratégico y que los límites pueden ser un acto de amor hacia uno mismo. Compartimos historias como esta todos los días, así que suscríbete si quieres seguir caminando este camino con nosotros. No estás sola, y no tienes que renunciar a tu poder para pertenecer.